Y así llegaba a los Estados Unidos, a la base Andrews anoche, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, junto a su esposa, para esta que es la tercera visita que realiza a los Estados Unidos desde que Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero de este año, y una cumbre que va a ser decisiva porque es la primera después de la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, con la intervención final de Estados Unidos que le puso fin al conflicto, pero porque es además la reunión que se da en el marco de la tremenda presión y todos los esfuerzos que está haciendo la administración Trump para que llegue a su fin la guerra en Gaza, en medio de negociaciones que se están dando, recordemos, con el mensaje que publicaba la semana pasada Donald Trump al final de la semana pasada diciendo Israel ya aceptó un cese del fuego por 60 días, vamos a ver qué responde Hamás. Hamás en un primer momento había dicho aceptamos el cese del fuego, después Israel dijo no, lo que aceptó Hamás son condiciones que no son las que nosotros habíamos aceptado previamente, con lo cual a esta hora hay que decir no hay todavía un acuerdo. De hecho sigue habiendo negociaciones que se están llevando adelante en Oriente Medio y acaban de plantear voceros de Hamás que esas negociaciones por ahora siguen sin llegar a un punto de acuerdo. Ahora, Trump está muy confiado en que esto pueda ser. ¿Qué plantea Netanyahu? Bueno, Netanyahu se muestra tranquilo. Fíjate la publicación que acaba de hacer en su cuenta de Instagram el primer ministro israelí, ya esta mañana en Washington, D.C., una foto que publica desde el hotel en el cual se está hospedando. Acá lo puedes ver, preparando todo lo que va a estar conversando con Donald Trump. Con Donald Trump será desde las 18:30 la reunión bilateral. Y después de la reunión será una cena. ¿Qué es lo que dice este mensaje? Te lo voy a leer. Temprano en la mañana de Washington, después de los deportes y el café, preparándonos para reunirnos con nuestros amigos, el presidente Trump y su personal. Seguimos actuando por el futuro de Israel. ¿Cómo es la agenda que tiene el primer ministro israelí? Van a ser varias reuniones las que va a mantener. La primera, te voy a dar siempre el horario de Washington, D.C. Va a ser a las 3 de la tarde en Blair House. Allí se va a reunir con Steve Witkoff, que es el enviado de Donald Trump para Oriente Medio, quien ha negociado o quien ha representado a Estados Unidos en las distintas negociaciones que se han mantenido durante estos días para alcanzar algún tipo de acuerdo que permitiera, por ejemplo, liberar a algunos de los rehenes. Fue quien lideró las negociaciones que permitió la liberación de Aidan Alexander, este rehén estadounidense que se encontraba cautivo por Hamás, el último que quedaba vivo entre los que había secuestrado Hamás de los estadounidenses israelíes o americano-israelíes. A las 4:30, después de la reunión con Witkoff, será la reunión con Marco Rubio, el secretario de Estado. Por eso veías que en ese mensaje Netanyahu hablaba de, bueno, me voy a reunir con mis amigos de la administración Trump y sus colaboradores. Entonces 4:30 la reunión con Rubio y finalmente, después de todo eso, será el encuentro con Donald Trump, que ayer desde esa misma base Andrews, donde justamente estaba arribando hacia la Casa Blanca, decía Trump que él seguía siendo muy optimista respecto de que pueda haber un acuerdo en el transcurso de esta semana que permita un cese del fuego y la liberación por lo menos de parte de los rehenes. Escuchemos lo que decía el presidente de los Estados Unidos. On Gaza to Netanyahu? I think we're close to a deal on Gaza. We could have it this week. Yeah, I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. Yeah. You know, we've gotten a lot of the hostages out, but pertaining to the remaining hostages, quite a few of them will be coming out. We think we'll have that done this week. Nosotros te contamos aquí en DNews hace poco más de una semana cuál era el plan que tenía Trump para Gaza, un plan que suponía que se firme un cese del fuego, que sería la antesala del final de la guerra.
en ese momento era en 2 semanas, o sea que sería justamente en el transcurso de esta semana, que es el mismo plazo que él está dando para la posibilidad de que se llegue a un entendimiento y que suponía en principio que se cumplan los requisitos de Israel, que es la liberación de los rehenes y además que Hamás se retire de la Franja de Gaza. Bueno, Hamás había dicho, después de que Trump anunciara que Israel aceptaba la propuesta estadounidense para un cese del fuego, Hamás había dicho, nosotros también aceptamos. Pero cuando Israel se pone a revisar las condiciones que aceptó Hamás, esas condiciones planteaban que Hamás pudiera conservar el control militar de la Franja de Gaza. Y el requisito, condición sine qua non que está poniendo el gobierno israelí para llegar a un acuerdo, para detener sus combates, para frenar su ofensiva en Gaza, es que se libere a los 50 rehenes y que jamás deje de existir como una organización con capacidad militar. Por eso es que Israel dijo no. Esto que jamás dice haber aceptado no es lo que nosotros accedimos, con lo cual habrá que seguir negociando. Escuchá lo que decía Netanyahu ayer desde el aeropuerto Ben Gurion, justamente minutos antes de embarcarse en el avión que lo traería hasta Washington, D.C. Bueno, el mensaje entonces de Benjamín Netanyahu, planteando entonces claramente cuáles son los requisitos que está planteando el Estado de Israel, que está planteando su gobierno. Reitero, a esta hora, las negociaciones que se estaban realizando en Oriente Medio han terminado, por lo menos en un cuarto intermedio, sin un entendimiento. Entonces, está claro, va a ser una reunión clave, una reunión que va a tener consecuencias decisivas para el futuro de Oriente Medio y para el futuro de la situación en Gaza. La pregunta es, ¿Trump va a lograr que Hamás se rinda o que Hamás prácticamente acepte su salida de la Franja de Gaza, el traslado de muchos de sus líderes a otros lugares y que en todo caso se queden como una organización más de referencia, si querés, y testimonial que como una organización con capacidad militar? ¿Lo va a lograr Trump o Trump, para llegar a un acuerdo, va a ejercer tanta presión sobre Israel como ejerció la presión también para obligar a Israel a aceptar el cese del fuego en Irán? Recordemos, Netanyahu quería seguir con la ofensiva contra Irán porque se daba cuenta de que tenía una ventaja aérea y una ventaja militar que le permitía seguir causándole mucho daño al régimen de los ayatolás, y quería aprovechar esa ventana que si no se iba a cerrar. Y entonces, cuando estaba decidido a avanzar, Trump ejerció tanta presión, incluso pública, que no le quedó más remedio a Israel que detener su ofensiva. Entonces, ¿podría Trump hacer lo mismo ahora? Tratar de amenazar incluso a Netanyahu con retirarle el apoyo a Israel si no cede y si no decide aceptar un mal acuerdo, es decir, un acuerdo que le permita conservar a Hamás cierta capacidad operativa. O, y este es el tercer escenario que también se abre, o esta visita terminará sin resultados concretos y entonces la guerra continuará como lo ha hecho durante cerca de 640 días. Son horas críticas. Trump quiere hacer un esfuerzo final para terminar con la guerra en Gaza. Con lo cual, estemos muy atentos. 18:30 hora de Washington, D.C., estará llegando Netanyahu a la Casa Blanca para reunirse con Trump.